Quiero hacer una breve síntesis, Mauro, de lo siguiente. En el contexto histórico a mí me parece muy importante señalarlo, porque hace 100 años atrás, lo que estábamos viviendo acá en Magallanes y en la Patagonia Argentina no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo ahora. Esto lo digo a propósito de todas las conversaciones que hemos tenido, esto del día a día, del calle a calle, de que muchos estudiantes, mucha gente siempre está preguntando con frecuencia, ¿qué es esto de la Federación Obrera? Porque la idea es que esto que estamos conversando nosotros no solamente lo hablemos entre académicos, entre gente que ya ha estudiado el tema, ya sea de dirigentes sindicales, ya sea historiadores, periodistas o escritores, en el caso nuestro, académicos, ¿no es cierto? Sino que pensemos en el vulgo, pensemos en la gente más humilde, pensemos en la gente sencilla, pensemos en el joven estudiante que está ingresando y que está estudiando o que le está interesando esta materia. Lo primero que hay que decir es que en 1920, primero que todo, no existían los partidos políticos, al menos acá en Chile, no existían los partidos políticos que hoy día dicen representar a la clase obrera. No existía el Partido Socialista, el Partido Comunista, no existía el Partido Radical, perdón, existía el Partido Radical, pero acá en Magallanes todavía está en un proceso de recuperación, ¿ya? No existía el movimiento cristiano, humanismo social cristiano, la democracia cristiana como la conocimos después. Los magallánicos éramos un territorio de colonización, no hay que olvidar nunca eso. Los magallánicos ni siquiera teníamos derecho a voz y voto. Recién en 1933 pudimos votar los magallánicos para elegir diputados. El año 35 para elegir regidores, alcaldes, concejales. El 38 recién elegimos presidente de la República. Es decir, 1920 la situación era absolutamente diferente. Y por otro lado, tenemos que considerar también de que el mundo que de algún modo reprime a este mundo obrero, en la contrapartida, también era totalmente distinta a como la consideramos hoy día. No existían los carabineros, el cuerpo carabinero no se había creado aún. El cuerpo carabinero de 1927. La policía de investigaciones tampoco existía como la conocemos hoy día. Entonces, el contexto en el cual se desarrolla este proceso del mundo obrero magallánico, patagónico, si lo agregamos por extensión a lo que pasaba en Argentina también, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día, en primera instancia. O sea, este contexto histórico hay que entenderlo también, porque el asalto, el incendio a la Federación Obrera del 27 de julio de 1920 tampoco es algo improvisado. Desde 1880, por lo menos, hasta 1920, es decir, en un periodo de 40 años, aquí en Magallanes se organizaron al menos 15 sociedades mutualistas de socorros mutuos, al menos otros 15 centros de resistencia, los que sumados entre sí, para allá por el año 1910-1911, conforman, todos estos gremios conforman la llamada Federación Obrera de Magallanes, fundada el 18 de julio de 1911. Y aquí es lo que hay que hacer hincapié en lo siguiente. En Chile tampoco existía, cuando se crea la Federación Obrera de Magallanes, en Chile tampoco existían las llamadas leyes sociales, que después se comenzaron a aplicar recién en las postrimerías del primer gobierno de Arturo Alessandri. Es decir, no existía la ley de organización sindical, por ejemplo. Entonces, fíjate, entre 1910 y 1920, cuando se produce el momento obrero acá en Magallanes, el movimiento obrero, estamos hablando de esta federación obrera gigantesca que llegó a aglutinar a más de 6.000 afiliados, lo que significa que entre un 25 y un 30% de la población del territorio de Magallanes tenía algún vínculo con la Federación Obrera,
La pregunta es, ¿cómo se producían las mejoras salariales de los trabajadores? Si no existía la organización sindical, si no existían las leyes sociales, es decir, todavía no se producía este fenómeno que hoy día es tan común, en que empresarios y trabajadores se sientan en una mesa para iniciar una negociación colectiva. Este es un hecho mayor, muy significativo, porque entonces, ¿cuál era el mecanismo que utilizaban los 6.000 obreros de la Federación Obrera? Utilizaban el mecanismo de la huelga. Es decir, si el sindicato de panaderos, ¿no es cierto?, le subía el precio de la harina, y todos sabían que la producción iba a ser afectada y que eso iba a encarecer el producto, significaba entonces de que todos los gremios que aportaban a la Federación Obrera, no solamente los panaderos, carpinteros, metalúrgicos, la gente del mundo de los estibadores, todos automáticamente paralizaban sus actividades e iban directamente a la huelga como mecanismo de presión. Y aquí hay que rescatar el último punto, que yo quiero hacer hincapié también, que es lo siguiente, que para el 27 de julio de 1920, si no están reconocidos, fíjate, estos mecanismos de punto de vista legal, la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, si no existían los partidos políticos tradicionales que nosotros conocemos, entonces, ¿cuál era la ideología que tenía la Federación Obrera de Magallanes? Y acá hay que enfatizar lo siguiente. La Federación Obrera, sus miembros, sus afiliados, sus 6.000 integrantes, tenían un fuerte raigambre de carácter anarquista. La influencia del mundo anárquico o ácrata en la filosofía, en la ideología del mundo obrero magallánico es tremendamente significativa, tremendamente potente. Recabarren, ya lo citaban acá, cuando vino en 1916, que había fundado el Partido Obrero Socialista en 1912, que había recorrido todo Chile, le faltaba llegar a Magallanes. Cuando llega acá, él viene con la receta de cómo hay que hacer las cosas, y de repente se encuentra que lo llevan al Teatro Regeneración de la Federación Obrera ahí en la calle Errázuriz 448, y se encuentra con la sorpresa con que los obreros magallánicos no querían saber nada con Partido Obrero Socialista, ni con las ideas bolcheviques. Ellos estaban influenciados con el movimiento anarcosindicalista que se había dado con la Comuna de París en 1871 en Francia, con las ideas de sindicalistas o anarquistas españoles, franceses e italianos principalmente, que llegaron desde el Atlántico, pasaron a Montevideo, Buenos Aires, y de ahí se esparcieron por la Patagonia. Esa fue la semilla que plantaron estos personajes, los que después tomaron los sindicalistas de acá y constituyeron de a poco este movimiento obrero magallánico que fue absolutamente fuera de lo común. Por esa razón que Recabarren, cuando sale de acá, después va a la Argentina, no olvidemos que acá en Magallanes, Recabarren, con todo lo que vio aquí, eso le sirvió de inspiración para escribir el único ensayo filosófico que alguna vez hizo Recabarren, que fue publicado y que hoy día se atesora en Buenos Aires, en Argentina. Sorprendido con el nivel de organización del movimiento sindical magallánico, que además, y esto hay que decirlo, desde acá, las ideas de acá tienen también tanta fuerza que fueron inspiradoras para el movimiento obrero de Río Gallegos. Y no hay que olvidar que en diciembre de 1921, la gente de ahí de Santa Cruz va a estar conmemorando la gigantesca tragedia, la matanza de los 1.500 obreros en la estancia La Anita, la provincia de Santa Cruz. Ellos van a vivir un proceso terriblemente doloroso en los próximos meses, donde ahí es donde aparece un personaje que después acá lo hemos ventilado y se ha escrito de él a través de la literatura y a través de la historia. Un escritor nuestro, Pavel Oyarzún, El paso del diablo, es una novela que
que escribió a propósito de un personaje que era el líder que estaba allá en Río Gallegos, el gallego Antonio Soto Canalejo. Entonces es bueno hacer esta pequeña introducción, creo yo, para situar de que este contexto histórico de hace 100 años atrás era tremendamente distinto al que estábamos viviendo hoy.